Buenos días. Nuestro caso se titula Cuando la clínica muestra más allá de lo evidente. En este caso tenemos una mujer de 21 años, ella es natural y residente en Alto de Ventanas, Valdivia, es cocinera en restaurante de comidas rápidas, no tiene hijos y es soltera. Su motivo de consulta fue: estoy hinchada y roja. Esta es una mujer sin antecedentes relevantes. Su cuadro clínico inicia en enero del 2025, consistente en unas máculas eritematosas ubicadas en la región facial con afectación periocular. Para el 27 de junio las lesiones aumentan en extensión y a esto se suma una debilidad de predominio proximal. La paciente decide consultar al hospital local, donde en el enfoque por medicina interna, sumado a los hallazgos ya descritos, se encuentran elevación de enzimas musculares. Con estos hallazgos se hace una impresión diagnóstica de una miopatía inflamatoria idiopática y se inicia manejo con pulsos de metilprednisolona 500 miligramos día durante 3 días y se continúa con prednisolona a dosis alta, 50 miligramos día. Durante la estancia hospitalaria, la paciente inicia con un dolor en epigastrio que no cede al manejo sintomático, por lo cual se ordenan unos estudios con un atacar sin ninguna alteración y se realiza una tomografía de abdomen contrastado donde pueden observar una masa de gran tamaño, aproximadamente 7 centímetros de diámetro, con unos bordes lobulados. Está de aspecto nódulo quístico y con algunas calcificaciones. La paciente es remitida a nuestra institución, donde a la revisión por sistema el único dato relevante fue una disfagia para sólidos y líquidos moderada, y al examen físico ingresó taquicárdica, se palpaba una masa en región de epigastrio de aproximadamente 4 por 5 centímetros, no dolorosa, y un edema generalizado sin fobia, con una clara debilidad de predominio proximal en la escala MRC de 3 de 5. En los hallazgos dermatológicos vemos unas máculas eritematoviolaceas en la región palpebral con edema, esto correspondiente a eritema en heliotropo. Además observamos un eritema facial que vemos que no respetaba el surco nasogeniano y edema labial. Importante destacar la presencia en el paladar posterior, en la región posterior del paladar duro, de una placa de aspecto violáceo. Esta placa sobrepasaba la línea media, no era dolorosa y no se asociaba a ulceración. En este caso se consideró sugestiva de un parche palatino ovoide. Adicional a eso observamos unas máculas eritematoparduzcas de aspecto irregular, las cuales se ubicaban en la región anterior del cuello, el tórax, la región del escote, en la región posterior del cuello, en la espalda y los hombros. Estos dos hallazgos altamente sugestivos de signo de la B y signo del chal, y unas lesiones de características muy similares en la cara lateral de la cadera, los muslos y la región anterior de los mismos, también altamente compatibles con el signo de la pistolera. En los paraclínicos iniciales, a destacar la presencia de linfopenia, una anemia leve de volúmenes normales, elevación de enzimas musculares, unos niveles de complemento en rango normal, unos ANA, uno en 640, patrón AC4 granular fino, unos ENA y anti-DNA negativos. La PCR estaba discretamente elevada en 1.5 miligramos decilitro y, como podemos ver en pantalla, el perfil infeccioso del parcial de orina no presentaba ninguna alteración. En el enfoque inicial que hizo medicina interna, ellos consideraron que este cuadro tenía un alto riesgo de progresión a falla ventilatoria y, en concordancia con esto, iniciaron manejos con inmunoglobulina. Se le dio a la paciente 60 gramos día durante 2 días. Cuando se hizo la aproximación inicial por reumatología, consideramos que era un cuadro clínico altamente sugestivo de dermatomiositis, pero teniendo en cuenta todos los hallazgos que ya les he mencionado, se planteó la posibilidad de una dermatomiositis paraneoplásica. En la pantalla observamos la resonancia simple de los muslos. Este es un corte coronal y axial en una secuencia STIR, donde vemos un edema importante del compartimiento anterior, intermedio y posterior, este de aspecto difuso, asociado a destacar de un edema subcutáneo generalizado importante. En el panel de miopatías con positividad para antitifo 1 gamma, este se realizó con un método inmunoblot, a destacar que hay una concordancia entre el patrón de los ANA y la clínica de la paciente. Y en la resonancia contrastada de abdomen podemos observar esa masa de gran tamaño, se describía de 7 centímetros de diámetro, un aspecto lobulado,
nódulo quístico estaba ubicado en la cabeza y el proceso uncinado del páncreas se asociaba a algunas zonas hemorrágicas y a calcificación. La paciente fue valorada por cirugía hepatobiliar, la programaron para una cirugía de Whipple que se realizó el 21 de julio del 2025. Podemos observar en la pantalla una masa de gran tamaño que corresponde a la cabeza del proceso uncinado del páncreas adherida a las paredes del duodeno. La impresión diagnóstica, teniendo en cuenta las imágenes y los hallazgos quirúrgicos, fue de un tumor pancreático sólido pseudopapilar. Este se confirmó en la histopatología y adicional a eso se describe que la cirugía quedó con un borde de resección sin compromiso neoplásico, R0. Cuando en esta paciente aplicamos las recomendaciones del consenso AIMAS en busca de los factores de riesgo para el cribado de malignidad, debemos destacar que ella cumplía 3 de los factores de riesgo alto: la dermatomiositis, la positividad de los anticuerpos anti-TIF1 gamma y la disfagia moderada a grave. Siguiendo el algoritmo propuesto por el consenso AIMAS, vemos que esta paciente entra en un grupo de alto riesgo para malignidad que aplica para cribado básico y extendido, tal como se realizó en el enfoque diagnóstico, llegando al diagnóstico de la malignidad pancreática. En los pacientes con dermatomiositis y positividad para anti-TIF1 gamma es importante conocer cuáles son las malignidades más frecuentes. Aquí tenemos una revisión sistemática con 79 artículos. En total fueron 1.065 pacientes, de los cuales el 42% presentó malignidad, y a destacar que las más prevalentes fueron pulmón, mama, estómago y seguido colon, malignidad hematológica, y adicional a eso ovario. Vemos que realmente la malignidad pancreática es poco frecuente, abarca aproximadamente menos del 1.5% de las malignidades descritas, y es mucho más infrecuente tener un tumor pancreático sólido pseudopapilar. Este es el primer caso descrito en la literatura, donde vemos una mujer que tenía una clínica de debilidad, aumento de enzimas hepáticas, enzimas musculares, con elevación en el panel de miopatía con anti-PMSL 75 y 100 positivos, en la cual en el seguimiento se hizo diagnóstico de un tumor pancreático sólido pseudopapilar y se llegó al diagnóstico de una dermatomiositis paraneoplásica. Como en el caso de nuestra paciente, que sería el primer caso descrito de dermatomiositis paraneoplásica en el contexto de positividad para anti-TIF1 gamma. Hay 3 datos al examen físico claves. Uno de ellos es el parche palatino ovoide. Este hallazgo descrito recientemente por Berned y colaboradores. Ellos en total tuvieron 45 pacientes, de los cuales el 40% presentó este hallazgo. Importante destacar que este hallazgo al examen físico se vio relacionado con la positividad de anti-TIF1 gamma, el desarrollo de malignidad y adicional a eso la presentación amiopática de la miopatía. Un dato a destacar es que estos pacientes tienen un tiempo más corto entre el diagnóstico de la malignidad y la miopatía, y cuando se diagnostica el cáncer está ya en etapas más avanzadas. Otro hallazgo es el pseudoangioedema. Aquí tenemos 8 pacientes que tenían este hallazgo asociado a dermatomiositis, aunque infrecuente cuando está presente, es un factor de mal pronóstico, es no pruriginoso, no responde a los antihistamínicos y tiene una excelente respuesta a los glucocorticoides, siempre en presente de actividad de la enfermedad, y vemos que hay 2 grupos. Entonces, un grupo de 5 pacientes que tenían anti-TIF1 gamma positivo con elevación de enzimas hepáticas, disfagia, debilidad, y en uno de los pacientes se hizo diagnóstico de cáncer de pulmón. Otro de los pacientes, que eran 3, tenían anti-MA positivo, y en estos pacientes se comportó como un factor de mal pronóstico para progresión a enfermedad pulmonar rápidamente progresiva. El tercer hallazgo, que también estaba presente en el caso que les mostré, era el edema subcutáneo generalizado. Aquí tenemos 17 pacientes, a destacar que el 23% de los pacientes fue el primer hallazgo del debut de la dermatomiositis, hasta en 65% comprometió las 4 extremidades y se asoció con positividad para anti-TIF1 gamma, y a los 3 años del seguimiento, aparición de malignidad. Posterior a la cirugía, la mejoría de la fuerza fue muy discreta, pasó de 2,5 a 3,5. Las enzimas hepáticas tuvieron un descenso muy importante, vemos que se normalizaron aproximadamente a las 4 semanas, y en la piel las lesiones mejoraron de forma importante, viendo ya solamente cambios posinflamatorios. Posterior a la extubación se deterioraron los parámetros ventilatorios, la paciente requirió estudios adicionales y se hizo diagnóstico de tuberculosis pulmonar, se inició manejo antifímico. La fuerza no tuvo una mejoría mayor a la ya descrita y apareció disfagia, por lo cual requirió una gastrostomía
y se continuó manejo con inmunoglobulina. Cada 4 semanas la paciente estuvo hospitalizada durante 4 meses y se dio egreso con seguimiento por fisiatría y por reumatología. Respecto a la respuesta clínica luego de la resección tumoral, realmente los reportes son variables. Hay pacientes que pueden tener una mejoría inmediata, otros pacientes tienen una mejoría parcial. En promedio se describe que las enzimas musculares es lo primero que mejora en un promedio de 6 semanas. La fuerza puede tardar un poco más, hasta 6 meses, y hay otros como este reporte de pacientes con cáncer urotelial, donde realmente lo que sucede es que hasta el 72% de los pacientes puede tener una respuesta inmediata, pero hay un porcentaje que no tiene respuesta o, como en el caso de nuestra paciente, a pesar de la mejoría clínica, persiste la disfagia. Respecto a cuánto es el tiempo promedio entre la resección del tumor y la mejoría clínica de la dermatomiositis, este es un estudio importante de destacar. Son 73 pacientes con dermatomiositis asociada a cáncer. En promedio, posterior a la resección del tumor, el 49% tuvo una respuesta clínica completa de la dermatomiositis, pero vemos que la mediana de tiempo hasta la respuesta clínica completa realmente sube 1.42 años. Esos son hallazgos que en conjunto lo que nos muestran es que el hecho de que nuestra paciente no tenga una mejoría inmediata de la dermatomiositis en ningún momento desvirtúa la asociación paraneoplásica, y a destacar que hay factores interrecurrentes, infecciones graves, estancia en UCI, comorbilidades graves que pueden hacer que el curso o la evolución propia de la respuesta clínica no sea siempre la esperada, como ocurrió en el caso de nuestra paciente. Entonces, como conclusiones, la dermatomiositis asociada a anticuerpos anti-TIP1 gamma en adultos plantea un reto tanto diagnóstico como terapéutico para todos, principalmente por su frecuente asociación con malignidad. Las manifestaciones atípicas como el parche palatino ovoide, el pseudoangioedema y el edema subcutáneo generalizado, que son 3 datos que estuvieron presentes desde el principio en nuestra paciente, deben interpretarse como signos de alarma de neoplasia oculta. Siempre será importante a partir de este caso que incorporemos los tumores pancreáticos raros en la lista de neoplasias en los pacientes con diagnóstico de dermatomiositis anti-TIP1 gamma, y en este caso la mejoría de las lesiones cutáneas y la normalización de las enzimas musculares tras la resección del tumor refuerzan el vínculo causal entre la neoplasia y la dermatomiositis. Gracias.